that's okay. No. Aleluya. Santo, santo, santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendiga, iglesia. Amén. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más. Amén. Esta noche vamos a estar en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Por eso nos tenemos. Amén. Vamos a estar leyendo de el 1 al 14. Vamos a hacer un verso. Tengan que diga con amén. 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 Y así la palabra de Dios, a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran a él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los hombres de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene.
Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios amado. Gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí en tu casa. Padre Santo, nos presentamos. Padre Santo, me deposite en tus manos, Dios mío, para que sea usted, mi Dios amado, trayéndonos, Padre, esta administración, esta enseñanza. Espíritu Santo de Dios, danos sabiduría, entendimiento, Padre, sea usted ministrándonos como solamente usted lo sabe hacer. Padre Santo, nos cubrimos con tu sangre, Dios del cielo. Tu sangre, Padre Santo, Señor, que nos ha guardado, que nos ha limpiado, que nos ha purificado, Dios, Padre Santo, Señor, reprendemos todo espíritu, Padre Santo, que quiera manifestarse en contra de la prédica, Padre Santo, y la administración de tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo reprendemos, Padre, y te pedimos, Dios mío, que sea usted, mi Dios amado, haciendo conforme a su voluntad, Padre, y nosotros nos guardamos siempre de darle a usted toda la gloria y toda la honra. Trae lucidez, trae entendimiento, Padre Santo, y danos sabiduría, mi Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria al nombre de Dios. Entramos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Como la semana pasada, ¿verdad? El Señor nos estuvo ministrando. Alabado sea el nombre del Señor. Al terminar, ¿verdad? Lo que fue el sexto ángel o el toque de la sexta trompeta, allá al final del capítulo 9, ¿verdad? Cuando entramos en lo que es el capítulo 10, que ahora entramos en el capítulo 11, o por lo menos la primera mitad del capítulo 11. Una vez más el Señor hace un paréntesis, ¿verdad? En medio de las manifestaciones de sus juicios. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando del juicio de las trompetas. Acaba de, ¿verdad? Tuvimos 2 semanas atrás en la sexta trompeta. Luego entramos en este paréntesis, ¿verdad? Como el Señor nos hablaba la semana pasada. En el capítulo 10 vemos cómo el Señor trae una vez más aquí a la tierra a el apóstol Juan y le habla una vez más echando como para atrás a la realidad de hoy de nosotros como iglesia. Eso es lo que nos habla en el capítulo 10. Pero aquí una vez más, ¿verdad? El Señor le da en este éxtasis a Juan y le vuelve a hablar de las cosas venideras, de las cosas que van a acontecer. Alabado sea el nombre del Señor. Inicia aquí, ¿verdad? En una orden que se le da a Juan. Está en el versículo 1 donde dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Alabado sea el nombre del Señor. En estos 2 primeros versículos, aquí iniciamos a ver lo que es la promesa de, bueno, no puedo decir la promesa porque no habla de una promesa, sino el entendimiento de que Dios tiene reservado, ¿verdad?, el tiempo para la reconstrucción del templo, ¿verdad?, en medio de los tiempos de tribulación, específicamente cuando aparece el anticristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y se le da a Juan, ¿verdad?, que haga esta función. Aquí hay varias, ¿verdad?, simbologías, pero también palabras que el Señor habla, y como todo, ¿verdad?, en este libro el Señor lo habla y lo dice claramente. Aquel que tenga oídos por oír, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia, porque este libro completamente, a pesar de que habla de acontecimientos en los cuales la iglesia no va a estar, este libro es para la iglesia. Amén. Y claramente lo que el Señor por eso lo deja para nosotros.
A Juan se le da una caña semejante a una vara de medir. No era una vara de medir, sino que era semejante a una vara de medir. ¿Y por qué Juan dice que es semejante? Pues porque lo que Juan está hablando es algo que él lo tiene que traducir para nosotros poderlo entender. No era una vara de medir, pero era algo para medir. Por eso es que él dice que era semejante a una vara de medir. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En el tiempo de la tribulación, ¿verdad? El cual no se había dado esta palabra desde el año 70 después de Cristo, cuando el templo, el segundo templo, fue destruido. Alabado sea el nombre del Señor. Desde aquel entonces no ha habido un tercer templo. Amén. Hay una información y un dato bien interesante, no sé si usted lo sabe, alabado sea el nombre del Señor, pero ahí donde está el templo, existe hoy en día lo que es conocido como la mezquita llamada con la cúpula de la roca. Esa mezquita fue construida por Caliph al-Malik, el cual, verdad, era pudiéramos decir, un sacerdote de los musulmanes. Y eso lleva ahí construido desde el año 691. Eso no sucedió el año pasado, ni hace 10 años, ni hace 100 años, sino desde el año 691. Desde ese entonces está construida ahí. Amén. Y el templo que el Señor, verdad, le promete, o el lugar del templo que se debe de construir, está precisamente en ese lugar donde está esta mezquita. Amén. En el tiempo en el cual aquí el Señor le da a Juan esta visión, el Señor está hablando de un templo que lo llama el templo de Dios. Amén. Le da para que mida el templo, el altar y los que adoran en él. Amén. Aquí viene otra etapa u otra fase de el cumplimiento de las profecías de este libro de Apocalipsis. Amén. El Señor le da a Juan, al punto que crea, nadie mide algo que no le pertenece. Amén. El enfoque que aquí da este versículo 1 y versículo 2 es de que en ese momento ya esta mezquita que fue construida en el año 691 ya no le pertenece o se les ha sido quitada a los musulmanes, y Dios le da a Juan la medida de este templo nuevo que se le va a construir. Es como cuando Moisés estaba en el desierto y Dios le dio el diseño a Moisés de cómo iba a ser el templo. Pues aquí prácticamente es algo similar, porque a Juan se le ha dado como una vara de medir para que mida el templo. Amén. Pero usted diría, ¿el templo de Dios lo va a medir? Sí, lo va a medir porque es una construcción, sí. El altar también, ¿verdad? Porque también es parte del templo. Pero va a medir a los que adoran en él. Amén. Y al medir a los que adoran en él, no se trata de una medida simétrica o numeral, sino una medida en lo que ellos hacen. ¿Y qué es lo que ellos hacen o van a hacer? Pues adorar a Dios. Amén. En el tiempo, aún en el tiempo de Jesús, alabado sea el nombre del Señor, los gentiles no podían entrar al templo de Dios o a la sinagoga. Lo más cerca que los gentiles podían llegar eran a los atrios del templo. Amén. Y aún desde los atrios del templo, pues los gentiles adoraban. Algunos, ¿verdad? Sí, voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Si usted siente, Señor, dame un mensaje, Señor, dame una palabra, y resulta que el Señor le puso en su corazón la palabra gentil. Gentil solamente. Y usted se va, y lo traigo para aclarar muchos puntos. Y usted se va al diccionario y encontró la palabra gentil, el diccionario bíblico, encontró la palabra gentil y todo lo que significa. Después se fue a un libro de concordancia,
Amén. ¿Qué es un libro de concordancia? Pues concordancia bíblica. Es como si fuera un diccionario también. Usted encontró la palabra gentil y le van a dar 500 pasajes bíblicos donde aparece la palabra gentil. Amén. Y tal vez estoy hablando como se hacía cuando se usaban libros, porque ahora se lo dejan a la mente artificial. Pero la mente artificial jamás va a traer lo que hay en este cuarto y los libros que hay en este cuarto. Te lo puedo garantizar. Amén. Los libros, lo que es un libro de concordancia, le va a llevar a todos los pasajes bíblicos donde aparece la palabra gentil. Usted está buscando que Dios le dé a usted un mensaje, o que Dios le hable a usted. Resultó que apareció la palabra gentil en los evangelios. Amén. Pero también aparece la palabra gentil en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y tal vez usted, en su análisis personal, usted va a pensar que se trata de la misma gente, de los mismos gentiles de los evangelios a los gentiles que menciona el libro de Apocalipsis. Pues no son los mismos. ¿Amén? Los gentiles que menciona el libro de Apocalipsis están en una época y en un tiempo y tienen un propósito. Dice aquí en el versículo 2, y dice, pero el patio que está afuera, se le dijo a Juan, afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Estos no son los gentiles que forman la iglesia, el cuerpo de Cristo, que van a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos cuando suene la final trompeta, que el Señor nos mande a buscar y que nos levante como iglesia y entremos, ¿verdad?, la boda del Cordero. Esos no son los gentiles que hablan aquí. Estos gentiles que hablan aquí son los que no son hebreos durante el tiempo de la tribulación. Amén. Si el impío en el día de hoy si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el impío? Dice la palabra de Dios en el día de hoy. En aquel entonces el impío y el gentil no tienen salvación. Amén. Porque ya la salvación pasó. Ya el tiempo de salvación para los gentiles ya pasó, y eso es uno de manera de confirmar por la Biblia, por la palabra de Dios, la mentira que algunos quieren enseñar, como que va a haber un segundo rapto, como que va a haber un tercer rapto, o como que si yo no me voy en la primera, me voy en la segunda. Y este versículo 2 del capítulo 11, habla claramente cuál es la función de los que se queden, que no sean judíos. Amén. Y la función de los que se queden, que no sean judíos, conforme a lo que dice el versículo 2, dice que ellos se quedan, estos gentiles, dice que, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Saben lo que es hollar? Hollar es pisotear, destruir. ¿Ven? O sea, estos gentiles, ellos no tienen salvación. ¿Por qué? Porque el tiempo de la salvación ya terminó con el levantamiento de la iglesia. Ellos tienen una función, lo menciona Juan, sí, pero ellos no son los gentiles que habla el libro de Romanos, ellos no son los gentiles que les predicaba Pablo. Estos son gentiles que ya se quedaron. Ellos no pudieron recibir la palabra por los 144,000, porque los 144,000 vinieron a predicarle exclusivamente al pueblo hebreo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Me da cuenta que el hermano Humberto me está, porque le hizo una pregunta cuando hablamos de los 144,000, y él dijo en la pregunta que si los dos testigos salían de los 144,000, y son dos paréntesis diferentes. Los 144,000 que habla aquí en el capítulo 6, si no me falla la memoria, 6-7, ellos vienen a predicarle única y exclusivamente al pueblo hebreo, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Cuando aparecen aquí, porque aquí ahora en el versículo 3 dice, y daré mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Estos dos testigos no vienen solamente a predicarle al pueblo hebreo, sino que vienen a predicarle a todo el mundo, incluyendo los gentiles que están pisoteando en la ciudad santa. Me detengo ahí porque me imagino que preguntan.
Comentarios. ¿No lo hay todavía, hermano Marco? Uno de esos testigos podría ser Elías. Vamos a entrar ahí, a esos puntos, porque, ¿verdad? En características, pues algunos dicen que fuese Moisés, pero Moisés murió y el Señor mismo lo sepultó. Y conforme a la Biblia, no hay dos muertes, sino una persona muere una sola vez. ¿Ven? Sí, hermano. En segunda de Reyes 2:11 dice: y aconteció, pidiendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Exactamente. Cuando llegamos a eso, pues Elías no vio muerte. Elías fue tomado. Amén. Aquí lo interesante es de que estos dos testigos, la palabra en ninguna parte aquí dice que ellos descienden del cielo. Si Elías fue tomado en un torbellino y fue llevado por el Señor al cielo, aquí nos dice de que ninguno de los dos testigos son enviados del cielo. ¿No lo dice? Amén. Lo describe y les da, por decirlo de alguna manera, poder, autoridad, que son similares tanto a las que se le dio a Moisés como a Elías, y en el caso también de, ¿cómo se llama el otro? Enoc, ¿verdad? Que también la Biblia habla de que no vio muerte, por eso es que lo menciona también como unos posibles de los testigos, pero si nos vamos a lo que son las evidencias bíblicas, aquí no habla de nombres en ninguna parte. Sí, hermano. Lázaro resucitó, pero Lázaro después volvió a morir. O sea, el único que resucitó y que vive por los siglos de los siglos es Jesucristo de Nazaret. Y él no es ninguno de los dos testigos que están aquí. Por eso es que es bien interesante e importante que nosotros podamos ver esto. Ahora, dice aquí la palabra de Dios, y dice: mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. El vestirse de silicio es como un tipo de luto. Amén. Entonces que en el Antiguo Testamento, cuando dice que están haciendo silicio, ellos se están guardando como si fuera una tipología de luto. Amén. Ahora, aquí dice que ellos van a profetizar. Los 144,000, ellos vienen con un mensaje para el pueblo hebreo. El mensaje de estos dos testigos no se especifica aquí en la palabra de Dios. Solamente dice que ellos vienen a profetizar, pero vienen a profetizar de parte de Dios. Amén. Ahora, ellos aparecen en el momento que solamente falta un toque de trompeta, porque no podemos desconectarnos de toda la ira de Dios que ya se ha manifestado. Amén. No nos podemos desconectar de todo el tiempo de la ira de Dios que se ha manifestado. Todo lo que fueron los sellos, lo que fueron los caballos, ahora las trompetas. Amén. Si usted analiza todo esto y ahora aparecen estos dos testigos, ¿cuál cree usted que sea el mensaje que los dos testigos van a traer? ¿De que Cristo murió por ellos? No, porque ese tiempo ya pasó. Arrepentimiento ya no hay una opción. Amén. Pero si lo que ha acontecido antes de que ellos aparecen, lo que Dios ha hecho es manifestar su ira, ¿cuál sería el mensaje profético de todos los testigos? Porque falta un año. ¿La entendimos, verdad? ¿La entendieron? Lo que ellos están profetizando es ese tercer ay, ese último ay que viene. Amén. Como el Señor nos habla hoy a nosotros de lo que viene para este mundo, de lo que está sucediendo en el día de hoy,
Porque no hay nada nuevo cuando usted entiende la palabra de Dios. Dice la palabra de ay de aquel que le añade y le quite a las palabras que están en este libro. Así lo dice, ¿verdad? Entonces hay personas que se han atrevido a hacer eso, están pagando o han pagado consecuencias por sus actos y están engañando a un montón de gente con la reacción que están teniendo, puesto que ellos se metieron con Dios y con la palabra de Dios, y va a haber un efecto y un resultado cuando nosotros nos metemos con las cosas que Dios nos advierte que no debemos de hacer. Entonces Dios está haciéndose más evidente a lo que Él está haciendo por causa de que se tuerce la palabra y que se están yendo detrás de cosas que no dice la palabra de Dios. Amén. Eso va a traer consecuencias y en realidad la palabra habla aún de muerte. Amén. La Biblia lo dice claramente. Aquí no hay misterios. Amén. Aparecen estos dos testigos, tal vez nosotros, como estamos en este tiempo y no en aquel tiempo, nosotros pensaríamos que ellos vienen a predicar. Si ya no hay salvación, a predicar a Cristo. Pero si ya Cristo terminó el tiempo y el mensaje de ya eso se terminó, lo que ha estado sucediendo es manifestación de la ira de Dios y se está, porque aquí es donde comienza a mencionar el tiempo que se le habló a Daniel. ¿Ven? Aquí dice que van a pisotear, a aullar la ciudad santa, ¿por cuánto? 42 meses. 3 años y medio. Cuando habla de los dos testigos, dice que profetizarán, ¿por cuánto? Por 270 días. 3 años y medio. Amén. ¿Cuántos días? 1200. Ustedes ven mejor que ellos. Definitivamente. Ajá. A veces nosotros en la casa ponemos la televisión y ya salen los pastores predicando y alabanza y cosas que nosotros ponemos en YouTube en el televisor. Y me preocupó porque hay un pastor que estaba diciendo que ya la tribulación pasó por el tiempo. Entonces yo hago aquí, Dios mío, entonces uno se preocupa cuando oye cosas así, ¿verdad? Porque ¿cómo están predicando esa cosa? Sí, pero me llamó eso. Miren, hay muchas cosas que están sucediendo y son cosas de que nos llevan a nosotros, el Señor lleva a nosotros, o muchas veces hasta nos viene a nosotros, cosas de que nosotros no buscamos, pero nos llegan para probarnos y para nosotros enfocarnos a ver a dónde está la verdad. Amén. ¿Qué le sucedió a Jesús cuando Jesús, después de ser bautizado, estuvo en ayuno 40 días y 40 noches? ¿Qué pasó después de que él ayunó? ¿Y con qué lo tentó Satanás? Una palabra. Si nosotros tenemos ese ejemplo en nuestro Salvador, lo que él hizo, amén, lo que Satanás hizo, sabiendo quién era él, sabiendo lo que él representaba, alabado sea el nombre del Señor, y la herramienta que él utiliza para tratar de engañar a Jesús fue precisamente la palabra inspirada por él mismo, porque Jesús es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, si todos fueron inspirados, todos los que escribieron la palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, pues fueron inspirados por la esencia de Jesucristo. Y Satanás le trae a Jesús la palabra torcida y lo ataca a él con la palabra torcida. Amén. Entonces, si sucedió con Jesús, amén, pues de ahí para adelante no hay nadie que esté exento a ser probado o a ser atacado de esa manera. Porque tal vez nosotros nos hacemos la idea de que Satanás va a venir con un bate y se le va a salir corriendo enfrente de usted a querer meterle un bate por la cabeza. Y Satanás es astuto. Y Satanás conoce la palabra a perfección. Él no va a venir de la manera que usted tiene pensada, va a venir con el conocimiento
que usted tiene a través del Espíritu Santo en la palabra de Dios, pero lo va a tratar de enredar a usted. Amén. Y ese es el punto, ¿verdad? De que aquí vemos ahora, en el tiempo que el Señor habla, le da a Juan la descripción de los acontecimientos y les dice, ¿verdad? Aparecen estos testigos que no vienen a predicar a Cristo, que no vienen a predicar el Evangelio, que no vienen a predicar de salvación, sino que están predicando juicio. Miren, hermano, hay algo de que esto, usted escúchelo, analícelo, es para lo que estamos aquí. Usted quiere darse cuenta cuando una persona está espiritualmente influenciada. Usted escuche la prédica que Dios da y usted mire el enredo que se le forma a usted en su casa por causa de la prédica. Usted salió de aquí, te escuchó el mensaje, usted recibió el mensaje y se le formó el revolú en el carro o camino a la casa o en la casa lo estaba esperando el vecino para armarle un revolú. Entiéndalo, hermano. Entiéndalo. Cuando el Señor habla, algo va a suceder. A estos dos testigos lo mataron. Lo mató la bestia. Amén. Y aquí dice, y aquí habla, la bestia que sube del abismo. Aquí no está hablando de la que subió del mar y de la que surge de la tierra. Aquí está hablando directamente de la que surge del abismo. Después más adelante esto se va a explicar, tal vez no esta noche, pero aquí literalmente lo dice, estos dos, versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Amén, ahí da cierta información, ¿no? Los que están delante del Dios de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Amén. Esto lo dice Juan describiendo a los dos testigos. Sigue en el versículo 6, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pero todo esto sucede cuando, dice aquí, que en los días de su profecía, que dice en el versículo 3, dice, mis dos testigos que profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Mis dos testigos. Este es Jesús hablándole a Juan, o sea, recibiendo Juan la orden de Jesús para que lo ponga en letra. Amén. Si fuera alguno de los que mencionan, todos los que hemos mencionado, ellos profetizaron en sus días. Esos dos que están aquí van a profetizar en los días que Dios les da. ¿Cuántos días son? Son 260 días. No, perdón, por 1200. Me estoy comiendo el 1000. 1260 días. Amén. 3 años y medio. Es el mismo tiempo que dice que va a estar siendo pisoteada, hollada los atrios del templo. Amén. Ahora, si nosotros la iglesia en el día de hoy, cuando predicamos conforme a la voluntad de Dios y la dirección del Santo Espíritu, en la prédica el Señor habla de las huestes celestiales de maldad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo menciona. Pablo lo menciona. Amén. Pablo incluso dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, en los lugares celestes, en las regiones celestes de maldad. Así lo describe Pablo.
¿Qué quiere decir? De que Pablo lo predicaba. Nosotros como iglesia somos, ¿verdad? Traemos y el Señor nos ministra a través de la palabra escrita, y entre lo que el Señor escribió eso. Si nos vamos un poco más, en el libro de Marcos, habla del infierno, donde está el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga. Que la iglesia tiene que predicar eso, por supuesto, porque la Biblia lo dice. Esa es parte del mensaje que tiene la iglesia en el día de hoy. Esa es como decirlo. Y comparando, esa es la profecía que la iglesia debe estar predicando. Es una mentira estarle diciendo a la gente, no, tú vas a ser próspero, y comenzar a decir un poco de mentira, falsedad, de una manera profética, cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de que la palabra que tenemos que predicar es para que las personas no vayan a donde está el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga, que no sean engañados por las huestes celestiales de maldad de las regiones celestes, los principados, las potestades. Esa es la prédica de nosotros el día de hoy. Ahora, imagínense cómo es la prédica de los dos testigos en aquel entonces. En medio, porque ahí inicia la gran tribulación. ¿Y por qué inicia la gran tribulación? Porque lo que hemos estado hablando y estudiando previamente, antes de llegar a este punto, es la tribulación. Desde el momento en que comienza a construirse el templo, ahí se inicia la gran tribulación, porque ahí es donde aparece ahora el anticristo. ¿Amén? La prédica de los dos testigos no es igual a la prédica de la iglesia de hoy. Porque nuestra prédica tiene un enfoque. Amén. Si nosotros la cambiamos, usted puede estar entrando en una ideología que no es bíblica. Yo sé que hay gente que sale molesta de aquí de la iglesia. Amén. Porque hay gente que sale molesta de la iglesia. ¿Y por qué sale molesta de la iglesia? Porque el mensaje no le gustó. Yo llegué con un problema en la iglesia y salí peor. Pues revísese. Lo que usted tiene que hacer es revisarse. Porque llegó con un problema, le vino el mensaje y está igualito, porque dice la palabra de Dios que a pesar de todos la ira de Dios y todos los juicios que Dios había mandado, dice que todavía con todo y eso no se arrepentían. ¿Y por qué salen de por ahí por la puerta molestos? Porque con todo y lo que el Señor ministra semana tras semana tras semana, siguen sin arrepentirse. Entonces, yo sé de liberación, pastor, pero se molestan con el pastor por el mensaje. ¿Y por qué? Porque hay la necesidad de arrepentimiento, y no es por el pastor, es por la palabra, por la administración de su Santo Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Dios habla y Dios describe lo que la iglesia debe estar haciendo en el día de hoy. Aquí con los dos testigos, Dios hace exactamente lo mismo. Dios describe lo que ellos van a hacer. Entonces, mira lo que hace Satanás. Satanás, como él quiere enredar lo que dice en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, centra la ideología en buscar quiénes son esos dos testigos. Mas, sin embargo, no ven la descripción de la función que ellos van a tener, que sea similar a algunas que ya se dieron. Pues Jesús libertó a personas endemoniadas, ¿verdad? Ahora, usted Jesús, porque el Señor lo utilizó un día por la misericordia de Dios, y usted oró por alguien y esa persona, el demonio que estaba, salió de ella, y por eso usted resucitó. No, ¿verdad? Es que los demonios que antes no son los de ahora tenemos rango mayor. Realmente. ¿Y usted se imagina cómo serán los de aquel entonces? Cuando se les dé permiso, porque todavía lo de hoy, ellos tienen que someterse a la autoridad, que es la iglesia, porque la iglesia que está llena de la unción y del poder de Dios. Ahora, los de aquel entonces, ellos no van a tener, es lo que dice el Tesalonicense, de que no se puede manifestar en el día presente porque hay una fuerza que lo detiene. ¿Cuál es la fuerza que lo detiene? Pues el Espíritu Santo de Dios. Y la fuerza esa, el Espíritu Santo de Dios, ¿en quién se manifiesta? Pues en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso es que no puede manifestarse abiertamente, porque todavía ese tiempo no es hoy. Y es como la hermana está diciendo, que algunos dicen de como que ya el rapto aconteció. No, hermano, todavía. Si en el momento, si usted no ve a nadie desaparecer, pues a lo mejor nada más se fueron dos.
Amén. Y les voy a decir en serio. Si usted vio que a lo mejor te aparecieron dos, que usted piensa que a lo mejor hasta pues sucedió lo que ha sucedido. Y usted ve de que hay personas que usted ora y no pasa nada. De que usted siente de que usted está orando y no pasa nada. De que no hay almas agregándose a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y no pasa nada, pues porque ya el Espíritu Santo no está convenciendo al mundo de pecado, quiere decir que ya el Espíritu Santo no está, y si el Espíritu Santo no está, ya sonó la trompeta, usted no se dio cuenta y usted se quedó. ¿Cuál es la prueba más clara que va a haber de que usted se quedó? De que ya no va a haber liberación, ya no va a haber sanidades, ya no va a haber prédica del Evangelio, ya no van a haber personas siendo agregadas al cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no va a haber función del Espíritu Santo. Cuando eso se detenga y usted se da cuenta y usted está, hermano, se quedó. O nos quedamos todos y no nos dimos ni cuenta. ¿Por qué? Porque ya no hay Espíritu Santo. Y no hay segundo. Sería algo muy lamentable. Muy lamentable. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Es que usted se daría cuenta de lo que aconteció. Porque aquí lo estamos estudiando en esta noche. Una vez más. Amén. Y usted no va a ser los dos testigos. Ni tampoco los 144. Lo que acabo de decir de la obra de Jesús y de la obra de los que forman parte del cuerpo de Cristo son similares. Amén. Lo que Jesús hacía, lo hacían sus discípulos y la iglesia lo hace. Sanar a los enfermos, ¿sí? La iglesia sana enfermos conforme a la dirección y la manifestación del Espíritu Santo. Liberta a cautivos por la misma manera. Pero cuando nos acomodamos y nos acostumbramos a algo, hay entidades que están esperando eso. Exactamente eso. De que nosotros nos descuidemos. Entonces que Pablo se lo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Y qué tenía Timoteo? Timoteo tenía la mejor escuela evangélica, por decirlo así, porque él fue educado o instruido en las manos de Pablo. Y Pablo se lo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que tú predicas. ¿Por qué? Porque él podía salvarse a él mismo y a los que le escuchaban. Pero si él entraba en una doctrina errónea, por eso es que Pablo se lo dijo, tú tienes que cuidarte de ti mismo y de lo que tú predicas. Nosotros no nos podemos soltar ni alejar de lo que dice la palabra de Dios, ni siquiera para tener una opinión de algo que haya sucedido. Venga la palabra, pídele a Dios de que les muestre las evidencias y permita que el Espíritu Santo le haga ver la realidad de lo que está sucediendo. Santo es el Señor. Lo describe Juan aquí, alabado sea el nombre del Señor. Porque hay un tiempo que algunos, ¿verdad?, pudieran de alguna manera traer como un tiempo de misterio en este momento que aparecen los dos testigos. Amén. Pero aquí no solamente aparecen los dos testigos, aquí aparecen más. Vamos a tratar de desglosarlo en lo que podamos. Desde el 4 en adelante, una vez más, dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Hermano, Dios, hasta este punto, Dios no nos ha dado descripción de todo lo que ha estado sucediendo, o sea, incluyendo la ira de Dios y de la manifestación a través de cada uno de los juicios. Ahora vamos a llegar a este punto y lo único que nos describe son dos testigos que son los dos olivos y que son los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estuvimos hablando anteriormente de cómo Dios tiene reservado a unos ángeles que se van a manifestar en ese preciso momento. Amén.
cuando se están manifestando los juicios de Dios. Se le aparecen a Juan y les indica las cosas que están sucediendo, y otro sale y baja, desciende y levanta, abre la puerta del pozo del abismo para que salgan otro poco de demonios más. Todo esto en el momento y en el tiempo de la tribulación. Luego habla, ¿verdad?, de las cosas y la advertencia de que los ayes que vienen adicionales, y en medio de los ayes entran estos dos testigos, que aquí la descripción dice que son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. O sea, ellos están en este momento en un lugar esperando que llegue el momento que Dios les diga, ahora ustedes entran en acción. Ya Moisés pasó, Elías pasó, el mismo Cristo pasó. Cuando se estudió el capítulo 5, que el Señor le mostró la gloria de Dios, el trono de la gloria de Dios a Juan. Cuando Juan lloraba y no encontraba ninguno digno. ¿Usted no cree que Juan, estando allá, pudo haber visto a todos los que ya habían pasado? Y entre ellos incluimos a todos los profetas del Antiguo Testamento, a Moisés, a los que mencionan ahí, alabado sea el nombre del Señor, y ninguno de ellos fue encontrado digno para abrir los sellos. Amén. He aquí el león de la tribu de Judá, se lo dijo el ángel, el anciano de día, perdón, a Juan, y le describió. Esto están describiéndose. Dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. O sea, estos dos, por causa de lo que ellos profetizan, comenzaron a hacerse de enemigos. ¿Y quién es el enemigo de la profecía que viene de Dios? Pues los que no reciben la palabra, o no reciben en este caso la profecía. Así que ellos comenzaron a hablar, a llevar el mensaje, y lo que hacía el efecto era de que ellos se iban haciendo de enemigos. Eran odiados, también prácticamente. Pero ellos, como dice aquí el versículo 6, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. O sea, ellos tenían poderes que no lo tenían los hombres. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora, antes de que llegue a ese punto, mira aquí lo interesante, porque nosotros tenemos que, como dice la palabra, escudriñarla a ella. Regresamos al versículo 5, 6 y 7. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esa es la acción y lo que ellos tienen. Ahora, miren lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice, estos tienen poder, tienen el poder para cerrar los cielos, a fin de que no llueva en los días de su profecía, o sea, en esos tiempos. No dice de que ellos lo hacen, dice de que ellos tienen el poder para hacerlo. Porque hay una gran diferencia que la Biblia diga, y ellos cerraron el cielo para que no lloviera, como lo hizo Elías. Elías cerró para que no lloviera por palabra de Dios y luego lo abrió para que volviera a llover por palabra de Dios. Amén. Aquí no hay una acción, aquí hay una advertencia. Ellos tienen el poder para hacerlo, pero aquí no dice que ellos lo hayan hecho, porque no se les dio orden de hacerlo, pero tienen el poder. Amén. Es como la iglesia tiene poder en el Espíritu Santo o a través del Espíritu Santo para hacer todo lo que el Señor nos ha dejado a nosotros para hacer como iglesia. Ahora, la iglesia lo hace, tenemos el poder, pero no lo hacemos, ¿verdad? Tal vez por falta de fe, yo no lo sé, esa parte no la sé. Pero aquí los dos testigos tienen el poder para hacerlo. Amén. Pero se limita a eso. Dice
En el versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Pero no dice que lo hicieron, pero tienen el poder para hacerlo. Amén. Y acuérdense que ellos tienen un tiempo estipulado. 3 años y medio. Amén. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Ellos tienen el poder para hacerlo. Amén. Y es un poder que se les dio con ese propósito. Dice el 7, cuando haya acabado su testimonio, escuchen, cuando hayan acabado su testimonio, ahora no le dice su profecía, ahora lo llama testimonio. O sea que ahora vamos entendiendo la profecía que ellos hablan, pues están testificando también, porque aquí ahora ya no dice profecía, ahora dice testimonio. Amén. ¿Cuál sería el testimonio de los 2 testigos que Dios le mandó a que profetizaran en sus días? En los 3 años y medio. Los 3 años y medio. Amén. ¿Cuál sería la profecía? La profecía es el testimonio. En ese momento que ellos podían testificar lo que ya había acontecido. Y hasta ese momento, ¿qué había acontecido? Todo lo que habla que fueron las manifestaciones de los sellos de Dios hasta ese momento. Entonces recuerda, todo lo que hemos estudiado hasta ahí, eso es lo que ellos han profetizado y es lo que han testificado. Amén. ¿Quién destruyó? ¿Quién abrió el cielo para que cayeran meteoritos y todo? Ellos profetizaban y decían, Dios trajo juicio, Dios ha traído juicio, Dios ha traído juicio, Dios ha traído juicio, Dios trajo destrucción, Dios trajo... ¿Y qué hizo eso? Enfureció. ¿Qué sucedía con Jesús cuando Jesús predicaba? Dice que los fariseos comenzaban a crujir los dientes porque estaban desesperados, porque se estaban airando por la prédica de Jesús. Y Jesús lo único que decía era de que él venía del Padre. Gloria a Dios. ¿Ven? Así que imagínense cómo comenzaron estos a airarse. Dice que cuando hayan acabado su testimonio, versículo 7, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Este puede ser el mismo Satanás o un alto representante de Satanás. Dice en el versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual, escuche, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. No dice ni siquiera Sodoma y Gomorra, Sodoma y Egipto. Amén. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio. Aquí viene lo que es, ¿verdad? Trayendo a la similitud al acontecimiento que sucedió con Jesús cuando Jesús murió. Amén. Ellos van a tener prácticamente un escenario similar en esto. No van a ser crucificados, pero van a ser expuestos públicamente. Sus cadáveres, como lo dice aquí, alabado sea el nombre del Señor, que lo hacen públicamente, versículo 9, una vez más, y los de los pueblos, lenguas y naciones verán sus cadáveres 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Alabado sea el nombre del Señor. Esto sucede después que los 3 testigos, los 2 testigos hayan terminado de sus testimonios. Amén. Ellos cumplieron su parte. La bestia se levanta, ¿verdad? Que es tipología de Jesucristo, los elimina, los mata. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios permite esto porque en aquel entonces, como ya no hay
la fuerza que lo detenga, como dice en el libro de Tesalonicenses, porque ya la iglesia ha sido levantada, ni siquiera aún los dos testigos pueden ir en contra de ella, de la bestia. Por eso es que la bestia es la que tenía el poder para matarlos. Amén. Por eso es que los mata. Porque ya el poder o la fuerza que lo detenía a él ya no está. Amén. Así que, si nosotros, ¿verdad?, vemos lo que dice en unos pasajes anteriores, cuando dice de que a pesar de toda la destrucción y de todo lo que el Señor hacía, todavía ni con todo y eso se arrepentían, pues imagínense que ya había bajado, había descendido un ángel y que había destapado el pozo del abismo y que salieron espíritus demoníacos a manera de escorpiones y que iban a las mentes de las personas de aquel entonces. Pues ellos ya se acostumbraron a la ira de Dios, que ya la ira de Dios no causaba arrepentimiento en ellos. Amén. Por tanto daño que Dios hiciera, ellos no se arrepentían. Ahora Dios manda a estos testigos, y estos testigos le traen palabras, ¿verdad?, de profecía para aquel tiempo, y lo que hacen es el odio levantarse. Amén. Hasta que aparece, como dice aquí, que aparece, alabado sea el nombre del Señor, del abismo, la bestia, y los mata. Amén. Dice el versículo 9, y de los pueblos, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí, ¿verdad?, cuando, trayéndolo un poquito al entendimiento, cuando vemos esta parte, porque hay cosas que nosotros nos hacemos preguntas, ¿cómo todo el mundo se va a dar cuenta de eso? Pues, si la tecnología en el día de hoy ha avanzado tanto, de que sucedió algo en la India y no ha pasado 15 o 30 minutos cuando ya aquí sabemos lo que pasó en la India. Amén. ¿Por qué? Por el avance tecnológico que tenemos hoy en día. Estamos hablando de un tiempo en el cual ya la iglesia ha sido levantada. La iglesia todavía está aquí. Si nosotros dijéramos así, vagamente, o sea, como digo así, vagamente, o sea, cuando digo vagamente, no es de que va a suceder, sino, pues, hablando así como dicen uno, de la boca para afuera, de que la iglesia sea levantada en 15 años. ¿Usted sabe cómo va a estar el avance tecnológico de hoy en 15 años? ¿Cómo estos dos testigos, todo el mundo lo va a escuchar? Porque eso va a ser una noticia cuando ellos salgan. Va a ser un impacto mundial lo que ellos hablen. Va a incomodar al mundo lo que ellos están diciendo. Y la atención del mundo va a estar sobre ellos y el mundo lo va a escuchar. Ellos van a estar en un solo lugar, pero de ese lugar todas las imágenes satelitales van a estar sobre ellos. Va a haber ese odio que se levanta mundialmente. No sé que aquí cuando dice de que cuando ellos mueren, que la bestia lo mata, hay celebración mundial. Dice que comenzaron a mandarse regalos a la gente. Estaban celebrando. Amén. Ahora, ¿qué causó eso? Santo Dios. Dice el 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán, porque eso va a pasar en el futuro, sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, todo el mundo estaba incómodo con ellos. Amén. Pero dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. O sea, resucitaron y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Esa voz la escuchó todos los que estaban y los que recibieron la señal de lo que estaba aconteciendo. Es un acontecimiento que sucede mundialmente, similar a cuando Jesús fue bautizado. Por eso es que, ¿verdad? Si nosotros llevamos de alguna manera la similitud de que van a manifestar estos dos testigos, es lo único que pudiera de alguna manera como igualar, ¿verdad?, la similitud de cómo Dios trató con Enoc, de cómo trató
con Elías y cómo Dios trató con Moisés. Hay una similitud. Pues también hay una similitud a cuando Jesús fue bautizado. Hubo una voz que descendió del cielo. Esto es la similitud que hay. No hay una evidencia aquí en el libro del Apocalipsis que sean personajes que ya tuvieron su participación en el escenario bíblico. Porque la única información así más detallada es la que dice el versículo 4, cuando dice que estos testigos son 2 olivos de los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Sigue aquí en el versículo 11. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. El 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Exactamente como dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando Jesús fue tomado en una nube al cielo. ¿Amén? Y estos 2 testigos, ninguno de los 2 de Jesús. ¿Amén? Pero la similitud, no solamente, en esta parte, no solamente es con Jesús, sino que también es como va a suceder con la iglesia. ¿Amén? Porque la iglesia también será tomada de esa misma manera. Estoy terminando, dice el versículo 13. En aquella hora hubo gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Los que tuvieron miedo, los que se aterrorizaron por lo que estaba sucediendo, glorificaron al Señor. Ahora, esto no son los que estaban en el atrio. Amén. Ahí lo dice. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estuvieron trayendo este mensaje donde se va a construir el tercer templo. Amén. Ahí en ese lugar fue que se arrepintieron. Esto que menciona ahí. No se arrepintieron los de afuera, se arrepintieron los que estaban ahí. Amén. Y este arrepentimiento aquí no habla de una salvación, sino que se arrepintieron y glorificaron a Dios del cielo. Luego el 14 dice, segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Amén. Y lo que, como lo dije al principio, cuando Dios hace como ese preámbulo, en medio de la ira de Él manifestada por los juicios, en el preámbulo nos habló la semana pasada, alabado sea el nombre del Señor, de el ángel y el librito. Amén. Nos habló de eso, pero para nosotros. Y ahora, aquí en esta otra parte del preámbulo, ¿verdad? Nos habla, alabado sea el nombre del Señor, de los 2 testigos. Estos son temas, hermanos, que a veces se tornan un poco controversial por la imaginación y por la ideología aún de los conocedores de la palabra de Dios. Amén. Lo que acontece en Apocalipsis después del capítulo 4 en adelante, la gran parte, no voy a decir la totalidad, pero la gran parte es con relación a lo que está por acontecer después del levantamiento de la iglesia. Y es un poco, no voy a decir incómodo o imposible, pero sí delicado el que nosotros tratemos de comparar lo que va a suceder en aquel entonces con personajes que ya cumplieron su tiempo. ¿Amén? Podríamos decir que sería David, que sería Salomón. David nunca abrió los cielos, Salomón tampoco, pero también fueron personajes bíblicos. En la similitud de la operación de Dios o de la manifestación de Dios, sí está lo que dice ahí, convertir el agua en sangre. Sí está el de cerrar los cielos para que no llueva. Está ahí. Ellos tienen el poder para hacerlo, pero también tienen el poder para enviar todas las plagas
Venga, y lo dice. ¿Y quién envió las plagas en Egipto? Moisés. Por declaración. El Señor. Exactamente. Entonces, esa parte, ¿a quién se la vamos a adjudicar? De Enoc, Elías y a Moisés. ¿A quién le adjudicaremos la parte que dice de que ellos tienen el poder para hacer eso? Nos quedaríamos como así y hasta pudiéramos quedar, ¿verdad? Siendo hasta, no quiero decir la palabra ridículo, pero es realidad. Creo que no encuentro otra. Porque estamos dándole crédito a unos personajes bíblicos como que ellos van a aparecer en el Apocalipsis, van a personalizar, no sé si lo dije bien, a los dos testigos por los detalles que habla ahí, pero en realidad la descripción de ellos que está en el versículo 4 no describe a ninguno de los que hemos mencionado. Estos son los varones, vamos a llamar los varones que Dios tiene reservados para ese tiempo. Y le voy a decir un poquito más. Usted no quiere estar en ese tiempo para confirmar si era Moisés, si era Elías, si era... No va. Así que usted guárdese de no estar en ese tiempo para llegar a decir, yo creo que sí se parece a Moisés. No, hermano. Guárdese de llegar a ese tiempo, porque ese es el tiempo de la ira de Dios. Aquí, hermanos, vamos a empezar ahora, de aquí en adelante, la próxima semana, ¿verdad? Estudiaremos el versículo 15, lo que es la séptima trompeta, y de ahí en adelante ya vamos a entrar en lo que en realidad es la segunda parte de la última semana de Daniel, que serían los siguientes 3 años y medio. Amén. Así que esto es algo de que yo sé de que nos va a dejar con muchas preguntas más todavía de las que tal vez teníamos, pero de alguna manera creo que Dios nos está aclarando algunas ideologías que han sonado por ahí, pero que en realidad cuando venimos a la palabra y la palabra nos los va desglosando, yo creo que es bastante claro lo que el Señor nos ministra a través de la misma escritura de lo que es y de lo que son. Amén. Así que, pues, si usted quiere seguir con la idea de que sean algunos personajes, pues, está bien, hágalo, dígalo. Pero si usted lo hace, tal vez lo esté haciendo cuando la Biblia en realidad no lo dice. Porque ese es el punto que llegamos. La Biblia no lo dice. Ahí no dice quién. O sea, no menciona nombre de ninguno. Sí, hermano. Y que el enfoque no puede ser ese, en buscar quién son los testigos. Exactamente. Y la palabra dice aquí, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Que nos quedamos ahí y los otros son las presencias. Exactamente. Y ese es algo de que aquí en el libro de Apocalipsis nos debe de hacernos o de ministrarnos a nosotros exactamente las palabras que usted acaba de decir. El libro de Apocalipsis nos habla, nos enseña, nos instruye, pero hay cosas que, señores, tú lo estás diciendo. Guárdame de yo llegar a ese momento. Amén. Si nosotros pudiéramos tomar esto, hermano, yo pudiera decir de que Dios no quiere que nosotros estemos ahí. Una vez más, Dios nos lo está hablando. Y si Dios nos lo está hablando, hermano, nosotros nos arrepentimos tal vez de las cosas recientes que hacemos. El arrepentimiento es algo muy profundo, especialmente cuando venimos al libro de Apocalipsis, cuando ahí dice de que a pesar de todas las cosas que se manifestaron, los hombres de aquel entonces o la humanidad de aquel entonces, con todo eso, no se arrepentían. Ese pedazo, si nosotros, o esa parte, si nosotros nos la traemos al día de hoy, hay cosas que sí, nosotros nos hemos arrepentido, pero ¿qué más quiere Dios que nosotros nos arrepentamos? O si lo pusiéramos de esta manera, ¿qué señal puede haber de que nosotros en realidad nos hemos arrepentido? Esa sería todavía un poquito mejor. ¿Qué señal? Sí, hermano. El viernes pasado, tuvimos la conversación
de eso, como del arrepentimiento, él me estaba diciendo que una persona no puede pasar todo el tiempo pecando y que puede venir al Señor y el Señor siempre lo va a perdonar. No dije así. ¿Cómo es que tú me dices? Yo te estaba explicando lo que es el luchar contra el pecado. Que uno puede estar cometiendo un pecado. Escucha, que fueron dos comparaciones que estábamos haciendo. Tú puedes tener un pecado y puedes estar luchando, porque una cosa es cometer el pecado y estar ahí, y la otra cosa es que tú sabes que estás cometiendo el pecado, ¿entiendes? Que lo estés conscientemente, pero estás luchando, tú quieres dejar el pecado. Entonces, una cosa es luchar contra el pecado. Ahí pudiera entrar también lo que es la lucha del espíritu contra la carne. Y eso la Biblia lo habla claramente. Pero si tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da No peca, tú no pecas. no dice que no peco, pero el Espíritu Santo no lo tiene para Redarguir. y no pecar, no lo hagan. La cuestión es de qué idea, Pero a veces lo hacemos porque deliberadamente. hay un punto, o sea, en todo eso hay enseñanza. ¿Cómo recibimos nosotros lo que dice la palabra en cuanto a la función del Espíritu Santo cuando nos redarguye? Ahora, ¿cómo lo tomamos nosotros o cómo lo entendemos nosotros? Hay veces que esa función del Espíritu Santo nosotros la vemos en todo el mundo, pero no la vemos en nosotros. Y en realidad nosotros deberíamos hacerlo primero aplicándola a nosotros mismos. Amén. Porque aquí no hay ninguno perfecto. Así que cuando Jesús trazó la línea sobre la arena que encontraron a la mujer y el hombre en el acto, el Señor se lo dijo: que estés libre de pecado. Y es la primera piedra. Pastor, Amén. pastor.